tener ahí evaluación de TP1, evaluación de TP2, bueno, y luego finalmente acá dice simulacro. ¿Estamos? Entonces ahí se van a encontrar con ejercicios del tipo que le vamos a tomar. Bueno, así se ingresa al cuestionario y se comienza a resolverlo. Pero no lo voy a hacer ahora, quiero que terminemos la unidad 1 para recién practicar en el cuestionario, porque por supuesto me van a salir cosas en ese cuestionario que todavía falta que yo les enseñe, ¿eh? Así que bueno, cuando terminemos la unidad 1 van a poder practicar en ese simulacro, para luego entrar en la que es la evaluación definitiva. Los trabajos prácticos se aprueban con 4, ¿eh? Mínimo 4, y luego la nota no tiene influencia sobre la situación final, digamos, en el sentido de que podés aprobar con 4, con 6, con 8 o con 10, que no va a haber diferencia luego en su condición de que si está en regular, que si está para promocionar. La evaluación de trabajo práctico, creo que lo dije en la primera clase, la única intención que tiene es impulsarlos a ustedes a que estudien de manera constante, ¿eh? De que no se dejen estar, que no esperen al parcial para recién estudiar. Bien, que no estudien 2 días antes del parcial, que esa es obviamente fracaso garantizado. Si ustedes, todo esto que venimos hablando, en todo este tiempo que va, digamos, incorporándose de a poquitito en la mente, madurándose, ¿verdad?, en su cabecita, ustedes no lo estuvieran haciendo y vienen y estudian 2 días antes, todo lo único que van a conseguir es aturdirse. Bien, no, seguramente no van a tener un desempeño como para aprobar. Entonces lo que nosotros queremos es que ustedes vayan rindiendo las unidades para prepararse para el parcial que vendrá en julio-agosto. Bueno, ya comenzamos, ¿eh? Yo por ahí me voy por la rama. Bueno, comenzamos. Esta clase, sí. Disculpe, ¿cuántos puntos tiene el examen ese de simulacro? Lo mismo que la evaluación del TP. Y por una cuestión de organización tiene 12 puntos, pero ya vas a ver que no son puntos tan complicados. Ya cuando veas el simulacro te vas a dar cuenta. Bien, gracias. Bien. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Les decía que estaba en la penúltima clase y que sería la número 4. Entonces aquí voy a poner unidad. Esta clase también está grabada, ¿no? O sea, digamos, la teoría, 4ª clase. Esto que voy a decir ahora está grabado y subido en el aula virtual. Bueno, ¿qué es lo que veníamos viendo? Digamos, finalmente, en la última clase. El concepto que les introduje es el concepto de razonamiento. Algo que necesitamos, digamos, formalizar, porque, bueno, desde chicos pensamos que razonamos, decimos de otras personas si razonan o no razonan, o sea, la palabra razonamiento es muy usada, pero necesitamos formalizarla, definirla. ¿Qué es un razonamiento? Bien, y esto es lo que vimos en la clase pasada. Un razonamiento es toda expresión lógica en donde tengo un conjunto de premisas, bien, un conjunto de premisas que se suponen verdaderas, bien, o sea, es el caso que a mí me interesa, el caso en que sean todas verdaderas, y hay una conclusión, y se supone que la idea es decir que a partir de estas premisas, ¿verdad?, se puede llegar a esta conclusión. Bien, esto vimos la clase pasada. Aquel que no está al día, por favor, ahí están los videos, no tiene perdón ni de Dios, que no se pongan al día. Bien, pero bueno, pero no cualquier cosa de estas vamos a decir que es válido. Vamos a decir que tengo un razonamiento válido
cuando entre la premisa y la conclusión lo que hay es una relación de implicación lógica. O sea, esto no es lo mismo que esto. Esta es la condicional, aquello que puede ser verdadero o falso. Pero esta es una implicación lógica. Las implicaciones lógicas son siempre verdaderas. Y entonces, la idea, o sea, digamos, el porqué del cambio, digamos, de condicional a implicación lógica, es porque en un razonamiento válido lo que queremos decir que esta conclusión es algo que es verdadero gracias a estas premisas. Bien, si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Pero además, no son dos cosas aisladas, verdaderas, cada uno por su lado. No, sino que la conclusión es algo que se infiere. ¿Ah? Decimos nosotros que la conclusión se infiere o se deduce de las premisas. No es algo extraño, ajeno, que no tenga nada que ver. No. Y entonces veíamos en la clase última que razonamientos válidos, como toda implicación lógica, se demuestran usando tabla de verdad. Bien, y entonces de ese modo probamos los primeros razonamientos válidos. Entonces, por ejemplo, les presenté los primeros razonamientos válidos en una tablita que llamábamos la regla de inferencia, en donde, por ejemplo, si esta es la primera premisa, este sería mi P sub 1, primera premisa, segunda premisa, P, ¿me entienden? Bueno, ya esto no vamos a poner, ¿bien? Ya sabemos, la primera premisa, la segunda premisa, y por lo tanto, este razonamiento se llamaba modus ponens. La idea era que si tengo una condicional verdadera y que además el antecedente tengo el dato que también es verdadero, entonces se puede concluir que la conclusión, se puede decir, se puede inferir que la conclusión también debe ser verdadera. ¿Estamos? Ejemplo, si llueve, entonces se mojan las calles. Bien, te aviso que está lloviendo. Entonces, la calle está mojada. Modus ponens. Quiero que la tengan a mano a esa tablita. Igual que a las equivalencias. Las dos tablas que dimos. La de las leyes lógicas. Las de las leyes lógicas, que a su vez eran dos, y la de la regla de inferencia. Bien, el modus tollens que decía que si tenemos una condicional y el consecuente Q no se cumple, entonces puedo decir que el antecedente tampoco. Modus tollens. Bien, ¿qué otra habíamos visto? El silogismo hipotético. Si tengo dos condicionales, pero de tal modo que el consecuente de una es el antecedente de la otra, entonces entre el primer antecedente y el segundo consecuente también hay relación. P te lleva a Q y Q te lleva a R. Entonces P te lleva a R. Bien, este se llamaba silogismo hipotético. Había otro silogismo llamado silogismo disyuntivo, que es lo que planea, que es lo que plantea, que si uno tiene una disyunción, y a su vez también tenemos otro dato, otra premisa, que es que una de las dos términos de esa disyunción, por ejemplo P, no se cumple P, entonces ¿qué es lo que se puede concluir? Porque si esta disyunción es cierta, pero este término también es cierto, no P es cierto, quiere decir que P es falso, por lo tanto, Q, bien, silogismo disyuntivo. Bien, ¿qué otro habíamos visto? La ley de simplificación. A partir de P y Q, deduzco P y también puedo deducir Q. Simplificación. La ley de adición. La ley de adición decía, si tenés una premisa y a esa premisa le agregás, haciendo disyunción,
Otro término, no importa quién, la disyunción es verdadera porque gracias a esa premisa. Ley de adición, adición disyuntiva. Y la última, que si tienen dos cosas verdaderas, a esas dos cosas verdaderas la pueden unir la pueden combinar bajo una conjunción, y por supuesto que la conjunción de ambas también es verdadera. Ley de la combinación disyuntiva. Bueno, esto lo vimos y lo practicamos en la última clase. ¿Estamos? Quiero que lo tengan a mano porque ahora lo voy a usar. Pero esos siete razonamientos válidos ya lo hemos probado por tabla de verdad, ya está, lo tomemos como ya probado, y entonces la idea ahora es ver que va a haber otro razonamiento que lo vamos a poder demostrar en base a esas reglas ya aceptadas. ¿Bien? Es como usar un resultado para probar otro resultado. Y entonces, ¿cuántos tipos de demostración vamos a tener para validar un razonamiento? El primer tipo de demostración es por tabla de verdad. Cuando les haga esta pregunta en el examen final, ¿de cuánto modo podemos probar un razonamiento? Primero, tabla de verdad. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Inconveniente. Tedioso, largo, tiene 2 a la n renglones, donde n es la cantidad de variables que figuran. Si tuviera 5 variables voy a tener 32 renglones. Entonces, no es un método, digamos, práctico ni inteligente. El segundo medía por manipulación algebraica. ¿Qué significa eso? Que nosotros hagamos cálculos algebraicos, o sea, cálculos lógicos, valiéndonos de las leyes de la lógica. Bien, y entonces es como que nosotros ya hemos probado los primeros resultados, listo, y a esos resultados los vamos a usar para probar otros resultados. Dentro de ese camino, digamos, de manipulación algebraica, hay dos métodos: método directo y métodos, acá por en singular y esto en plural, porque hay dos indirectos. Vamos por el método directo. El método directo, recuerden que lo que tengo que probar es un razonamiento, que aquí habíamos dicho, P sub 1, P sub 2, P sub n, entonces Q. Entonces, el método directo lo que propondría es partir de las premisas, o sea, es como seguir el sentido de la flecha. Partimos de las premisas de suponer que se dan todas ellas, ¿bien? Y haciendo trabajo algebraico, trabajando con las premisas, reemplazando, usando equivalencia, usando otros razonamientos, en un paso, en 2 pasos, en 3 pasos, finalmente lleguemos a la conclusión. Este sería el camino directo. ¿Bien? Bueno, ya lo vamos a practicar. Y los métodos indirectos, a ver, una aclaración. Si bien es cierto, este es el método, el directo, el que más se usa, es el primero que intentamos hacer cada vez que tenemos una demostración, no solamente una demostración en lógica ahora, sino una demostración matemática. Luego, cuando ustedes vean en álgebra, en análisis matemático, que los profesores le van a presentar teoremas y le van a demostrar y van a encarar una demostración. Y generalmente son demostraciones directas. Lo que pasa es que ¿por qué necesitamos otros métodos? Porque depende de lo que uno quiera probar.
hay cosas que de manera directa no se pueden probar. Por ejemplo, si uno, esto fuera que algo es infinito, yo no puedo mostrar el infinito, sea quien sean estos, no puedo llegar hasta el infinito. Si yo mostrara el infinito, pues no sería infinito, digamos, si yo no pudiera mostrar. Entonces, en cosas como esa, que se dan mucho en matemática, lo que se hace es, aquello a lo que yo quiero llegar, lo niego. Y pienso a ver qué pasa si lo niego. Bien, bueno, este método que ahora le estoy escribiendo, que propone negar la conclusión y a partir de ahí ver qué se deduce, se llama método por la contrarrecíproca. Y entonces, ¿qué es lo que se espera? Que si no se cumple Q, que era una consecuencia de las premisas, entonces algunas de las premisas no tendrían que haberse cumplido. Bien, no se cumplieron las premisas. Que si quieren acá, para que quede más claro, por De Morgan, esto sería así. Aplicando De Morgan. Si no se cumple Q, entonces, o no se cumple la primera premisa, o no se cumple la segunda, o así, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la última. Bien, este método se llama método por la contrarrecíproca. Que por supuesto es imperado en esa ley, que la vimos en la clase pasada. Recíproca. Esa ley la vimos en la clase pasada. Esa ley decía, que toda, la repaso acá abajo, y anoten por ahí porque la vamos a usar muchas veces, esa ley decía que toda implicación era equivalente a su contrarrecíproca. ¿Que quién era la contrarrecíproca? Era otra implicación que se armaba a partir de esta, invirtiendo el rol de antecedente y consecuente, pero por supuesto negando. Esto y esto toman el mismo valor de verdad. Quiere decir que si yo llego a probar esto, yo pruebo que esto vale, entonces esto automáticamente también quedaría probado que vale. Entonces, lo que hice arriba es armar la contrarrecíproca del razonamiento. Recuerden, el razonamiento era P1, P2, acá he puesto coma, pero pueden poner tranquilamente I. ¿Por qué? Porque se supone que todas las premisas son verdaderas. Entonces, entre las premisas hay una conjunción. Bueno, y entonces, armando la contrarrecíproca de esto, tengo aquello. Bien. Bueno, y hay otra técnica también, hay otro método que también es muy usado, que es que está bien, niego la conclusión. Los dos métodos indirectos tienen en común eso, que parten de negar la conclusión. Pero, a diferencia del anterior, aquí lo que hacemos es suponer que sí se cumplen las premisas. No quiero llegar a la negación de las premisas. Bien, aquí sí pienso que se cumplen las premisas. Y entonces, ¿qué pasa? Si el razonamiento es válido, jamás pueden ser estas dos cosas ciertas, que se cumplan las premisas y no la conclusión. Jamás. Porque si el razonamiento es válido, si se cumplen las premisas, se debe cumplir la conclusión, no su contrario. Bien, entonces esto no puede coexistir, y entonces si uno, aplica métodos, obviamente, algebraico, por supuesto acá esto también se da en 1, 2, 3 pasos, ¿no? Para llegar. Está bien. Bueno, creo que está de más decirlo. Entonces, en el caso de hacer este planteamiento, se debe llevar a una contradicción. Suponer que las premisas se dieron y no la conclusión,
Las premisas sí y no la conclusión es absurdo cuando el razonamiento es válido. Recuerdo que estamos con la tarea de validar un razonamiento. Este se llama método por contradicción o también por el absurdo. Bien. Bueno, y entonces, cuando ustedes en álgebra, en análisis matemática o en matemática discreta, vean que el profesor encara una demostración, pregúntense, porque a veces por ahí, si no ven los pasos, si no ven claro los pasos que dan el profesor, es porque no se han dado cuenta de cuál es el método que está aplicando. Bien, entonces pregúntenle si es un método directo o indirecto, y si es indirecto, ¿cuál? ¿La contrarrecíproca o por contradicción? Bien, te dirán, pero ¿cómo es que por el método de contradicción niega la conclusión y cómo concluyo? Entonces, cuando ustedes llegan a esto, a falso, entonces tienen que revisar por qué llegamos a una contradicción. Entonces, esta contradicción vino de haber supuesto que no se cumplía la conclusión, mientras que sí las premisas. Por lo tanto, suponer no Q, o sea que llegamos a esto por culpa de haber supuesto esto. Entonces uno dice, entonces suponer no Q es contradictorio, entonces quien vale es Q. Bien, que era lo que quería probar. Bueno, en la práctica nuestra de discreta, lo que más practicamos es el método directo, digamos, lo único que practicamos. Por falta de tiempo hemos sacado la parte de métodos indirectos como ejercicios, porque ya era mucho. Pero además sabemos con certeza que ustedes, como les digo, en las otras materias, cuando tengan demostraciones, sí o sí van a aplicar los métodos indirectos. Entonces, ustedes pregúntenle al docente que les esté enseñando qué método está aplicando. Bueno, y entonces hagamos la actividad 1.8. Utilizar las reglas de inferencia y o leyes lógicas para determinar, bien, miren acá, determinar la validez de los siguientes razonamientos. O sea, yo tengo que decidir si estos razonamientos son válidos o no válidos. No es lo mismo que me digan determinar a demostrar, ¿no? Si me dijeran demostrar la validez, me están diciendo que es válido y que yo lo tengo que probar. Pero acá no, acá la respuesta podría ser, ¿es válido o no es válido? Bien, vamos al primer apartado que lo tengo aquí copiadito. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a intentar método directo. Método directo. Entonces, el método directo plantea partir de las dos premisas y llegar a la conclusión. ¿Cómo nos vamos a expresar? Para que sea claro para nosotros y para cualquiera que nos lee. Vamos a poner los pasos que damos, recuerden que yo les decía que podían ser 1, 2, 3, varios pasos. Y acá la justificación, las razones de esos pasos. Entonces voy a decir así, paso 1. Paso 1, ¿de dónde parto? De las premisas. Entonces, esto se cumple por ser una premisa. Bien, primera premisa. Paso 2, esto se cumple. ¿Por qué? También por ser premisa. Y ahora vienen los pasos que voy a dar para llegar acá. Ahí quiero llegar. Bien, y entonces ahora miro qué tengo. Y fíjense, ustedes tienen dos condicionales. Y cuando veo dos condicionales me acuerdo del silogismo hipotético que les hice recordar recién. P implica Q, Q implica R, entonces P entonces R. Una manera de combinar dos condicionales. Pero ¿cuál es el detalle a tener en cuenta? Sí o sí, si no, no se podría aplicar el silogismo hipotético, es que
el consecuente de una de las condicionales y el antecedente de la otra sean el mismo. Hagan de cuenta que es como que tengo dos condicionales encadenadas. Bien, P te lleva Q, Q te lleva R, por lo tanto, P te lleva a R. Bien, esa es la conclusión. P te lleva a R. Bueno, pero acá, si bien es cierto, tengo dos condicionales, no tengo esa situación donde el consecuente de uno sea el antecedente de la otra. Ni mirando así, ni mirando así. Entonces todavía no puedo aplicar el silogismo hipotético acá. Ahora, me acuerdo de otra cosa, que toda condicional se puede transformar en otra condicional, que es por la ley de la contrarrecíproca que hace rato les repasé. Vayan anotando, por favor. Que toda condicional era equivalente a su contrarrecíproca. Esto me permite dar vuelta condicional para lograr a lo mejor que se encadenen estas dos que tengo. Y bueno, fíjese cómo en el renglón 1, si ahora construyo la contrarrecíproca del renglón 1, bien, entonces acá digo renglón 1, en el renglón 1 apliqué la ley de la contrarrecíproca. Bien, entonces ahora sí tienen ahí eso que estaba buscando, que el consecuente de una condicional sea el antecedente de la otra. Y entonces, ahora sí puedo aplicar el silogismo hipotético. Al renglón 2 y 3 le aplico el silogismo hipotético. ¿Y cómo sería? P que te lleva a no Q y no Q que te lleva a no P, ¿cómo quedaría? Que P, ¿están ahí, chicos? Si no está y no estoy enseñando Sí, a nadie. Entonces no P. Sí, profe. P, entonces no P. ¿Bien? Bueno, siempre miren a qué tenemos que llegar. Y todavía no llegué. Bueno, y bueno, por lo menos ya apareció, a ver, yo tengo que llegar a esta expresión que solamente tiene P, bajo la forma no P. No tiene Q. Bueno, por lo menos ya me deshice de las Q, digamos, en el renglón 4. Pero evidentemente todavía falta transformar, falta que se vaya hasta condicional. Y había una ley que yo les decía que se usaba mucho, que era que toda condicional se podía transformar en una disyunción. ¿Entre quién? Entre el antecedente negado y el consecuente sin negar. Esta ley me permite a la condicional transformarla en disyunción, o sea, eliminar la condicional. Bien, y entonces ahora digo no P o no P. Bien, aplicando esa ley. Niego el antecedente, hago disyunción con el consecuente tal cual. Bien, renglón 4, ley de la condicional. Bien, vamos al renglón 6. ¿Y qué ley pueden aplicar acá? No P o no P. Tengo una disyunción de algo con sí mismo. ¿A qué es equivalente eso? A no P. A no P. ¿Y cuál es esa ley? Todo está justificado. La ley de idempotencia. La ley de idempotencia decía esto. Tabla 1, la tabla de las equivalencias. Que si tienen una disyunción entre algo y sí mismo, pues es redundante esto, lo que vale es la expresión, digamos. Simplifico, vendría a ser. P o no P, llueve o llueve es lo mismo que decir llueve una sola vez. Bien, bueno, ya está. Entonces, concluyo. Concluyo. ¿He llegado a la conclusión? Sí, ¿verdad? He llegado a la conclusión. Bien, entonces, partí de las premisas y llegué a la conclusión. Fíjense, ocupé 4 pasos, lo hice en 4 pasos. Bien, bueno, entonces, ¿qué concluyo? El razonamiento, bien, es válido.
El razonamiento es válido. O sea, que lo que estamos diciendo es que esa conclusión es algo que se deduce de esas premisas. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Este esquema, esta disposición vendría a ser en pasos y razones, enumerándolo y qué sé yo, y justificando, se llama proceso de derivación formal. ¿Ah? Bien. En algunos libros nos tienen ocasión de abrir otros libros, a lo mejor no aplican este formato porque no es obligatorio, ¿no? A nosotros nos gustó mucho, lo aplican varios autores y nos gustó mucho porque es muy claro. ¿Mm? Bueno, vamos a tratar de hacer el segundo. Bueno, entonces, ¿cuál era? Método directo, pasos, razones. 1, primera premisa. Bien. Las premisas pueden ser proposiciones compuestas o simples. Acá tienen 2 compuestas y acá la tercera premisa es una proposición simple. Bien, y ahora viene nuestra tarea. ¿Bien? Bueno, ¿a qué tengo que llegar? Siempre miremos no eres. O sea, me tengo que deshacer de las condicionales, entonces llegar simplemente a no eres. Bueno, veamos. Bueno, entonces ahora miro que tengo las premisas. No es obligatorio de trabajar a ver, si yo ahí puse las premisas enumeradas, 1, 2, 3, no es obligatorio comenzar con la 1 y seguir con la 2, ¿me entiendes? O sea, pueden combinar las premisas como quieran, porque se suponen todas verdaderas y no importa el orden. Bueno, y miren, ahí tienen una situación espectacular. Tienen esto que es muy fuerte, dice que P está sucediendo, y mientras que el renglón 1 y 2 son condicionales donde P es el antecedente. Y eso les debe hacer recordar al modus ponens. El modus ponens decía que ustedes cada vez que tengan una condicional y además el dato de que el antecedente se dio, pueden concluir el consecuente también. Acuérdense el ejemplo tan sencillo que pongo yo siempre. Si llueve se moja la calle. Bueno, está lloviendo. Entonces, la calle está mojada. Bien, entonces, más allá de las letras, no se queden pensando en que tienen que ser luego estas letras las que aparezcan, ¿no? Lo que tienen que ver es la estructura. Tienen una condicional, bien, una condicional, y el antecedente de esa condicional, tengo acá el dato que se cumple, por lo tanto se concluye el consecuente, quien sea. Bien, va acá. Bueno, entonces, miren, combinando renglón 1 y 3, 1 y 3, aplicando el modus ponens, ¿qué concluirían? No, acá no va. Ahí va la comillita. Bueno, acá. Ahora, en el renglón 4, voy a decir que en el renglón 1 y 3 apliqué el modus ponens. ¿Qué concluirían? Uno que te dice P implica Q o R, y el 3 que te dice sucedió P. ¿Qué concluirían? ¿Qué pondríamos acá? Q o R. Muy bien. Q o R. Bien. Pero también podría aplicar lo mismo al renglón 2 y 3. Sí, puedo ocupar un mismo renglón las veces que quiera. Si en el renglón 2 y 3 ocupan el modus ponens, ¿qué concluye? Q o R y no Q. No, 2 y 3. En 2 y 3 no aparece R. No Q. En 2 y 3. No Q. Bien, perfecto. Siempre miren a qué tengo que llegar. Todavía no llegué. Bien, bueno. Y recién les hice acordar el silogismo disyuntivo. ¿Qué decía el silogismo disyuntivo? Que si ustedes tenían una disyunción entre dos términos y
otro dato, otra premisa, uno de los dos términos, cualquiera de ellos, ¿no? No se cumple, entonces quien debía cumplirse es el otro. Bien, olvidé mi llave en la mesa o en el escritorio. Bien, fui a la mesa y ahí no está. Entonces, está en el escritorio. Bueno, fíjense ahora en el renglón 4 y 5 tienen para aplicar el silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque tienen una disyunción, ¿ven? Y uno de los términos, dice el renglón 5, no se cumple. Q no se cumple, dice el renglón 5. Y entonces, ¿quién se tiene que cumplir? R. R. Llegué a R. Esta es la conclusión. Mientras que aquí me decía no R. Entonces, ¿qué puedo ya decir del razonamiento cómo es? Si lo que se concluye a partir de esa premisa no es claro, no es válida. Porque la respuesta válida sería R. No R, ¿ah? No es algo que se deduzca de las premisas. Quien se deduce es R. ¿Bien? No se dice inválido, se dice no válido. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, perfecto. Van a tener en la práctica, en el video de práctica que tienen que ver a continuación, van a tener ustedes la posibilidad de verme trabajar en dos ejercicios más que tienen que ver con esto. Y el resto les queda para ustedes para que practiquen y consulten. Esta tarde voy a dar consulta a las 7 de la tarde y voy a mandarle después un mensajito para que me confirmen la presencia, porque a veces a las consultas yo reservo ese tiempo, qué sé yo, me conecto, todo eso, dejo de hacer mis cosas y resulta que no hay nadie en la consulta. Entonces yo necesito que me digan quién va a venir, porque por supuesto no es obligatorio. Bien, entramos en la segunda parte de esta unidad, que se llama lógica de predicados. Pero a ver, no quiero que lean todavía esto. Quiero que partamos de un ejemplo. Porque la palabra predicado, ustedes ya la conocen desde la escuela primaria. Por ejemplo, si en lengua, quinto grado creo, la maestra le dijera, Juan canta en el recital, por ejemplo, y le decían, analice esta frase, bien, entonces decían, bueno, ¿quién es el sujeto? Juan. ¿Qué hace Juan? Canta en el recital. Bien, entonces, esto es lo que ustedes llamaban predicado, ¿verdad? Era lo que hacía el sujeto. Bien, bueno, el concepto que yo les voy a introducir ahora es parecido, pero no idéntico. Bien, así que a tener en cuenta la diferencia. Les doy un ejemplo, volvamos al concepto de proposición. Si yo les digo, X juega ajedrez. Bien, esta frase es afirmativa, ¿verdad? Afirma algo. Sí. Afirma. Pero ¿pueden decir de esto valor de verdad? ¿Ah? ¿Pueden decir de esto valor de verdad? No, ¿verdad? No. Porque no saben quién es X. Ahora, si yo le dijera, bueno, X suponga que es Mónica, yo juego ajedrez, verdadero. Ya cuando yo reemplazo X por un individuo, ya de eso puedo decir verdadero, digamos, puedo decir su valor de verdad. En algún caso va a ser verdadero, en otro caso a lo mejor es falso. Juan juega ajedrez, falso.
Entonces, este tipo de frase, que son afirmativas, pero que tienen una variable, que cuando yo le doy valores a la variable se transforma en proposición, se llama predicado. Todo esto ahora va a ser mi predicado. O sea, no va a ser ya lo que va desde el verbo en adelante. Es todo. Toda la frase va a ser un predicado. Se dice este predicado en una variable. ¿Ah? Si yo dijera X juega con Y, ¿no? X juega con Y, este sería un predicado en dos variables. Bien, la notación que vamos a usar es parecida a la de las proposiciones simples, P, Q, R, pero vamos a indicar así, como si fuera una función, quién es la variable. Acá este sería una función en dos variables. Bien, predicado. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a X lo reemplazo, no sé, mi licuadora juega ajedrez? ¿Tiene sentido esta frase, mi licuadora juega ajedrez? No. No. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, a ver, a X lo puedo reemplazar, sí, al pelo, pero por cosas que tengan sentido. Entonces, va a haber a cada predicado asociado un conjunto de valores de reemplazo para el cual tenga sentido, no necesariamente que sea verdadero, puede ser verdadero o falso, pero que tenga sentido. Entonces, aquí en X voy a poner persona, porque yo de las personas digo que juegan ajedrez. ¿Verdad? Bueno, entonces, miren esta definición. Se denomina predicado o función proposicional a toda frase afirmativa que no es una proposición, pero, ¿ah? Aquí faltaría una comita, pero que contiene una o más variables que, cuando se reemplazan por valores de un universo dado, se convierten en proposición. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá lo que podemos hacer es, acá, supongamos que se reemplace X por Mónica, entonces voy a decir P de Mónica, verdadero. ¿Ah? Y supongamos que reemplace por Juan, P de Juan, verdadero o falso. Bien. Este concepto, el de predicado, es muy importante. ¿Y cómo será la importancia? Que dio origen a un lenguaje de programación llamado Prolog. Prolog significa programación lógica. Lo van a ver en segundo año en sintaxis y semántica de los lenguajes. Es un método, es un lenguaje de programación declarativo. No de los imperativos, no tiene estructura, no tiene el if then, no utiliza estructura, no tiene el for, no tiene estructuras, simplemente declaro predicados, declaro hechos, declaro relaciones, y lo que se hace es ejecuta búsqueda, de tal modo de buscar, por ejemplo, si yo he declarado un predicado P, bueno, a ver, busquemos dónde P es verdadero en una base de datos. A ver, tengo acá una base de datos de personas, bueno, a ver, búsqueme cuáles son todas las personas que juegan ajedrez, por ejemplo. Bien, entonces Prolog se usa mucho en base de datos. Bien. Bueno. Ahora, habría otro modo de convertir a un predicado en proposición, no solamente dando valores. Esa es una pregunta de examen, ¿no? La primera pregunta es, ¿un predicado es una proposición? La respuesta es no. La otra pregunta, ¿un predicado se puede convertir en proposición? Sí. ¿Cómo? Dando valores. Bien, vamos a ver solamente predicado en una variable. ¿Eh? Por falta de tiempo no vemos predicado en dos variables. En otro año lo dábamos, pero era cuando teníamos un programa más corto y podíamos ahondar en cada tema. Bueno, entonces, les decía de que habría otro modo de
convertir un predicado en proposición. Y ese es, yo le decía que los valores de reemplazo de X son sacados de un universo dado. Entonces, afirmar algo sobre el universo, entonces, por ejemplo, decir así, todo X de ese universo cumple P de X, ¿bien? Entonces yo ya de esto sí puedo decir verdadero o falso, porque no me refiero a P de X, me refiero al universo diciendo que allí, en ese conjunto, todos cumplen el predicado. Supongamos que el universo sea comisión 1K4. Entonces acá diría, todo alumno de la 1K4 juega al ajedrez. Y yo ya de eso puedo decir verdadero o falso. ¿Me entiendes? Tendría que preguntarle a todos, ¿juegan al ajedrez? Y luego, si todos me dicen sí, esto sería verdadero. El otro modo es poner algún o algunos X cumple P de X. No vamos a hacer diferencia entre poner singular o plural. ¿Bien? Para algún X se cumple P de X. No es el único modo de decir esto, ¿no? Para algún X existe X que cumple P de X, hay un X que cumple P de X. ¿Ven? Entonces, aplicándolo aquí al caso de ajedrez, y supongamos que el universo sean ustedes, diría, algún alumno de la 1K4 juega ajedrez. Y eso seguro que es verdadero, imagino. Con al menos una persona que juegue ajedrez, ya decimos verdadero. Bien, bueno, estas palabritas se llaman cuantificadores. Y acá está la definición. Un cuantificador es una palabra o símbolo que indica la frecuencia con la que un predicado se cumple en un determinado discurso. Y la frecuencia, la palabra frecuencia está relacionada con porcentaje, todo eso. Habría dos frecuencias. Una, el 100% o menos del 100%. Bien, para todo X P de X se representa así, para todo X P de X, acá como una A al revés. Bien, el cuantificador, la variable y lo que se dice de la variable. Cuantificador universal. Y luego está el cuantificador existencial. Leemos existe, perdón, me ha salido fea, es una E al revés. Bien. Una E al revés. Existe X que cumple P de X. También utilizan así, tal que P de X. ¿Bien? Una comita o una barra, el tal que. Cuantificador, variable y lo que se dice de la variable. Por supuesto que esto puede ser verdadero o puede ser falso. Verdadero o falso. Bien, hay que investigar en ese universo. Si todos lo cumplen, verdadero. Si hay alguien que no lo cumple, falso. Si existe alguien que lo cumple, verdadero. Si nadie cumple, falso. Bien, bueno, miren, para que tengan en claro la importancia del universo del discurso, hagamos esta actividad y ahí vamos a dejar la teoría. Hagamos esta actividad. Dice, dar el valor de verdad a las siguientes expresiones considerando que el dominio son los números reales. Bueno, antes de hacerla esto, miren, aclaremos que nosotros podemos tener predicados que se expresen con símbolos matemáticos, por supuesto, cuando se traten de cosas de números. Este es un predicado, este es mi P de X. ¿Dónde está el verbo? Pues yo le decía que el predicado era una frase, ¿verdad? Que hablaba de alguien. Bueno, ¿y a dónde está el verbo acá escondido, digamos? Y en el símbolo. Lean esto. Esto se lee, X es mayor que 0. ¿Bien? Es lo que dice esto. Entonces, ahí está el verbo, en el símbolo de mayor. ¿Bien? Bueno, entonces, leamos esto, estando en el dominio o universo es lo mismo, chicos, me olvidé decirle. Estamos en los números reales, y entonces esto se leería, todo número real, bien, es mayor que 0. ¿Qué se dice de los números reales? Que es mayor que 0. Bueno, ¿es cierto eso o no?
todo número real es mayor que 0. No. Falso, ¿verdad? Falso, pues, bien, a ver, ¿en quién están pensando para decir que esto es falso? Hay números reales que no son mayores que 0. Por ejemplo, No, entero negativo. -1. ¿qué sé yo? -1. -1 no es mayor que 0. Esto es lo que llamamos un contraejemplo. Un caso que no cumple. Bien. Ahora, miren el ejercicio, el apartado B. Dice, dar el valor de verdad de la misma expresión, pero ahora considerando los números naturales. Y los números naturales son los números que nacieron para contar. 1, 2, 3, 4. Cada número natural es el anterior más 1. Comenzando en 1. Todos los demás son mayores. Y entonces, si el universo ahora cambia, acá lo aclaro, todo número natural es mayor que 0. Y ahora esto, con 0 el mismo, ¿esto es falso? Decir todo número natural es mayor que 0, no, ahora sí es verdadero. Bien, verdadero. Por definición de los números naturales. Que los números naturales comienzan en 1 y todos los demás son consecutivos. Bien, listo, ya está. Entonces, una misma expresión, bien, puede ser verdadera o falsa, depende del universo de discurso. Hagamos el otro caso, también en los dos universos. Bien, bueno, dice el otro caso. Existe X que satisface esta ecuación. Ahí, este es el predicado. ¿Dónde está el verbo? En el signo igual. Este es mi P de X, una expresión matemática. ¿Cómo lo leo esto? Bueno, leamos. Existe, ¿bien? O hay, o algún, como quieran. Existe un número real, o al menos un número real, que cumple, también pueden decir satisface, la ecuación 3x menos 5 igual a 0. O también podrían leer en palabras la ecuación, ¿no? Pueden decir así. ¿Existe un número real? Tal que multiplicado por 3, es más largo, más si la ecuación fuera rebuscada, no conviene, multiplicado por 3 y restado 5 es 0, ¿verdad? Bueno, yo no recomiendo esto. ¿Por qué? No por este caso, que es una tontera. Pero si acá ustedes tuvieran una ecuación trascendental, logarítmica, trigonométrica, polinómica de alto grado, pues no conviene. O sea, ¿para qué? Entonces directamente me quedaría con la primera forma. Bueno, ¿y valor de verdad? ¿Existe un número real que satisface esto? Sí. Verdadero. Y bueno, entonces me tienen que dar el ejemplo. ¿Me decís quién? Me tienen que decir quién. 5 tercios. Ahí existe. Bien, pues 5 tercios satisface la ecuación y 5 tercios es real. Bien. Pero ahora lo pensemos en los naturales. Si lo pienso en los naturales, esto se va a leer. Existe un número natural que satisface la ecuación. ¿Bien? Y ahora el valor de verdad. Y es falso. Falso, claro, falso. ¿Y cómo lo justifico? 5 tercios no pertenece al conjunto. Exacto, 5 tercios, la única solución de esto, porque esta es una ecuación lineal, no es natural, no es número natural. Y no hay otra solución, porque esta ecuación es lineal. Y las ecuaciones lineales tienen una sola solución, que en este caso sería 5 tercios. ¿Bien? Bueno, muy agradable el tema, nada más que puede haber una complejidad de ejercicios
bastante variado, que de ejercicio ¿Profe? sencillo. Sí. Yo tengo entendido que los números naturales son del 0 al 9. No, entonces tenés un concepto equivocado. Buscar definición de números naturales. No, los números naturales son los que nacieron para contar. El cero es una invención posterior. Bien, igual que los números negativos, igual que los demás, los números naturales comienzan en 1. Bien, y ojo, que para programación se utiliza un montón, ¿no? Así que no, corregido es tu error. Los números naturales comienzan en 1. Vos lo que debes es estar pensando, o sea, es cierto que luego se define, para incluirlo al 0, se define esto, un nuevo conjunto. O sea, los naturales, cuyo símbolo es n, que a veces lo ponemos así, es 1, 2, 3, bien, en adelante. Y cuando vos necesites este conjunto, ya no es los naturales, es este conjunto, n sub 0. Es los naturales más el 0. ¿Aclarado? Pero yo me refería, fíjate, en esta actividad dice, considere que el conjunto de los números naturales. Y este es el conjunto de los naturales. Este ya es otro conjunto, que es los naturales más 0. ¿Bien? Otra anotación. Bien. Bueno, les paso el link de la grabación, chicos. Que está subido en el aula virtual, ¿no? Pero bueno, ya que estamos acá, les suministro por acá. Fíjense en la mensajería, ¿bien? También está subido en ese drive que siempre comparto. Yo cada vez que grabo subo en el drive, me llevo un tiempito, subo en el drive y entonces cada vez que comparto el enlace del drive, no solamente van a poder ver la última grabación, sino todas las anteriores. ¿Bien? Porque el Zoom no guarda por mucho tiempo, el Zoom guarda por 6 meses. Nos vemos, chicos. A ver la práctica ahora y los espero en consulta. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Profe. Dime. No escuché. ¿Profe? Sí. No tenés bueno el micrófono, no se te escucha. Bien, ya te pongo, ya te pongo la matriculación en la 1K4. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Luciana